Está con nosotros acá en el piso, nada más y nada menos que el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias por la ¿Todo invitación. bien? Bien, Gracias ¿cómo a están ti. ustedes? Y acá, nueva escenografía, ¿cómo la ves? Fantástico. Creo que no habías venido, o sí. No, creo que no. No, que no. habías Creo estado que en la radio. En la radio. Exacto. ¿Estuviste ayer en el 1 de mayo? Sí, claro. Sí, me senté medio por ahí atrás. Ah, por eso. Está. Sí. Ahí, bajo perfil. Sí, porque, a ver, viste, cuando no está, yo no vi medio ordenado dónde toca cada quien, y detesto en general cuando, viste, la gente compite entre comillas, o quiere estar acá. No, yo no abro y voy a... No estabas para la foto. No, Eso quizás. Trato de no estar. Claro. No es que trate de estar, no me... Sí, sí. Sí, En hubo general. justamente, como abrimos por el acto del 1 de marzo, del mayo, Mayo. te quería preguntar por, bueno, se mencionó el 6+1 del PBI, reclamo histórico, pero también en el discurso de Somarúa y algunas personas que estaban presentes, se habló de la oficina de la ANI en Israel y se pidió una vez más que se retire. Después de que el CDC de la UDELAR hubiera también por unanimidad pedido eso, quería ver, has hablado de este tema, pero ¿qué postura tenés? Bueno, yo tengo la postura del gobierno. A ver, para nosotros es un tema complejo desde el punto de vista del frente, porque ustedes saben, genera polémica dentro del frente, del movimiento social ni hablar. Sí. Yo sé que eso es así, pero la opción que hemos tomado ha sido la de separar aguas en este caso. Es decir, entender que tener posición sobre el conflicto, sobre lo que fue el atentado original, sobre lo que son el volumen y la escala de la respuesta del gobierno de Israel, que también ha sido criticada por el Frente Amplio, y al mismo tiempo entender que la vinculación científica debe trascender las posiciones institucionales del gobierno, del Estado uruguayo, ha sido el camino. Yo entiendo que hay posiciones distintas, entiendo a su vez que particularmente la posición de la Universidad de la República, con el peso que tiene en la generación de la masa de conocimiento del país, es muy relevante, pero las cuestiones que refieren a la conducción del Estado hacen que el camino que tomó el gobierno es el camino más equilibrado y que a la larga uno aspira que más temprano que tarde este enfrentamiento termine y que las posibilidades de complementación científica, que es mucho más amplio que esta situación, en algún momento fructifique. Esa es la posición nuestra. Bien, bien, excelente. Y bueno, está clara ahí la postura frente a otros reclamos que se hicieron ayer, que los escuchaste. ¿Cuál es tu respuesta? Reclamos clásicos, ¿no? De más presupuesto y todo lo demás. Mira, más presupuesto es claro. Yo estoy convencido y va a ser así. Este gobierno va a mejorar la asignación presupuestal para la educación. Eso es claro, porque hubo una reducción en el periodo que terminó. Entonces hay que mejorar esto. El 6+1, que vos también lo mencionabas en la pregunta y es una meta que, bueno, ojalá nos acerquemos lo más posible a ello. Y esa es la meta en sí. Y claro, eso tiene que estar muy atado a objetivos en materia de educación. Los objetivos incluyen lo presupuestal, pero lo trascienden. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene que ver por otras cosas que también son muy importantes, y cuando digo cosas importantes estoy hablando de la Universidad de la Educación, estoy hablando de la participación de docentes en los consejos de concentrados, estoy hablando de metas de mejorar la asistencia de los estudiantes, de una enorme cantidad de cosas. Yo te quería preguntar, el objetivo es el 6+1% del PBI, pero justamente hablabas de mejorar y dar calidad, independientemente de cuánto se logre en el presupuesto, ¿cómo se tendría que hacer más efectivo o en qué áreas se debería priorizar esa asignación presupuestal? Porque es un número grande que si no se gestiona bien o si no se asigna adecuadamente, los logros no se verán. No. A ver, primero una definición, desde mi punto de vista, ¿no? La mejora en la calidad de la ejecución de las políticas públicas en general tienen
que ser, digamos, tienen como resultado la mejora en el ejercicio de los derechos de las personas, particularmente de las que no tienen opción de ir hacia lo privado. ¿Tá? Es decir, tenés la obligación de hacer lo mejor que puedas en el ejercicio de la administración pública para que los recursos que se utilizan tengan el mejor resultado, fundamentalmente pensando de la persona que no tiene opciones. Lo digo en educación, lo digo en salud, lo digo en seguridad, en todo. Porque si tú tienes recursos propios, te puedes manejar. Y si no, no. Entonces, dicho esto, creo que hay que focalizar, en primer lugar, en primera infancia, que es donde tenés el factor más complejo. Es decir, es donde hay mayor desigualdad en el Uruguay promedialmente. Segundo, tenés que mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la educación. Condiciones laborales de los trabajadores de la educación pasan, sí, por mejora de salario, pero también por las condiciones edilicias, por las condiciones en que acceden a las horas, por 1000 cosas más que son de funcionamiento. Y eso es lo segundo. Lo tercero, creo que hay un capítulo que hace el acompañamiento a los estudiantes y también a los docentes. Y digo esto para mejorar la asistencia, y cuando mejores la asistencia, lo voy a decir entre comillas esto, te vas a comprar un problema que hay que hacerlo. ¿Cuál es? El Estado tiene que tener a todos y a todas en las aulas, sin distinción. Entonces, cuando vos, y es la meta, vayamos recuperando a estudiantes que desertan o que no están todo el tiempo, y el aula va a ser más diversa. Pero ¿cómo se logra eso de alguna manera? Bueno, hay porque varias. es muy difícil. Sí, además que tenés una tasa alta de deserción, ¿no? Bueno, claro, es tan alta que se hizo notoria en educación primaria. Claro. Bueno, es un tema, sí, yo comparto, muy difícil. Y tenemos el riesgo de que sea estructural. Y no hay respuesta sencilla para un tema complejo. Pero hay recetas, por ejemplo, bueno, no, hay herramientas y ojalá el buen uso nos dé mejor resultado. Cuando digo herramientas, yo trato de ser lo más concreto que puedo en la respuesta. Por ejemplo, si vos haces una campaña a bien público, destinado a quién tenés que destinar, y generás la sensibilidad que tenés que generar, bueno, vas a ir al núcleo duro, que son las familias. Ok. ¿Ah? Ahí, que vos llegues de por qué es importante que estés en el aula y estés aprendiendo. 2, si vos efectivamente tenés estrategias de acompañamiento, lo que en una época se le llamaba la sigla, yo detesto la sigla, pero bueno, no tengo otra manera de decir, los POP en educación media, trabajan en liceo y YouTube. Ya la tienen clara. Ya saben lo que es. O los acompañamientos de las maestras comunitarias u otras herramientas, mejora. Y si le agregás uno tercero, que ya existe y tendríamos que ampliarlo, porque tiene sus costos y sus cosas, que son, por ejemplo, apoyo psicológico, incluso psicológico, digamos, o de asistentes sociales. Es decir, ¿por qué hay tanto lío en el aula? Porque vos sabés más o menos de historia, o de geografía, o de matemáticas, sí. Yo tengo que generar condiciones para que el aprendizaje sea lo mejor. Bueno, y hoy, lo voy a decir medio a lo bestia, estamos todos un poco rotos, ¿verdad? Es decir, ¿en qué núcleo familiar no hay personas que tienen apoyo profesional, que por suerte ahora lo hay más tempranamente, y o psiquiátrico con medicación? Vos decís un poco rotos en el tema mental. Sí. ¿Ah? Bien. Es decir, bueno, y todo lo que consigue. Bueno, claro. Ese es un tema que no está dimensionado. Pero pensemos, yo le digo siempre, pensemos en nuestros círculos familiares más cercanos. Yo no le quiero poner a la educación una mochila gigante, porque esas cosas pasan por muchas cosas. Claro. No sé, disculpen que no, me derive, está perfecto. pero De hecho, me parece que es la cosa. Por ahí. Sí. Lo que te quería preguntar está un poco conectado. Vos mencionabas el tema de las herramientas y para atraer a los chicos que están
se van del sistema educativo y cómo hacerlos volver. Mi pregunta va más en si el Estado uruguayo y si el Ministerio de Educación hoy en día considera la inteligencia artificial como una de esas herramientas posibles y cuál es la visión que tiene de algo que, no sé, yo estoy muy metido en ese tema y veo que en el mundo ya hay mucho desarrollo en gira cómo hacer que los alumnos o que el estudiante no deje de pensar y aprenda, pero que a la vez funcione como herramienta la inteligencia artificial. ¿Qué lugar ocupa dentro de todo este planteo entre la deserción o la misma calidad de aprendizaje de los chicos, la inteligencia artificial en lo que sería este ministerio este año? Bueno, es el tema, ¿no? Sí. Por eso. Es el tema. A ver, yo creo que tenemos una ventaja ahí. Primero, porque tenemos la institución Plan Ceibal, que el Uruguay la tiene. Entonces, y ya se han puesto, hay propuestas de Ceibal para trabajar con inteligencia artificial. Mira, hace unos días yo estaba en una reunión, no me acuerdo de qué, y me cae un mensaje de Fiorella Jaime, que estaba en Washington con temas vinculados a esto, y me dijo, mira, estoy con estos temas de inteligencia artificial en una reunión. ¿Tenés algo para sugerirme? Y me partió al medio, porque no tenía nada, estaba en una reunión, le dije, no, me agarraste, me atoraste con esto, pero estábamos en eso. Y hay propuestas desde el lado de Plan Ceibal para abordarlo de ese lugar. Segundo, tuvimos como ministerio una reunión a la cual yo convoqué a la Dirección Nacional de Educación y también a Plan Ceibal con la gente de Google, que nos reunimos con ellos. Ellos pusieron a disposición una serie de acciones que la van a coordinar, vinculado a inteligencia artificial y desarrollo en el área, que la van a coordinar fundamentalmente en 3 patas, porque ya habían estado con ANEP. Plan Ceibal, ANEP y Google, porque ven a Uruguay como un país serio para profundizar las inversiones ya realizadas. Tercero, hay un tema que, y es el último comentario respecto a tu pregunta. El tema es que la inteligencia artificial ya recontra está. Es un tema que tendría que ser una herramienta que es ineludible. No se puede tapar el sol con un dedo. Yo les voy a contar una anécdota que me pasó hace 3 millones de años atrás. Cuando me formé en el IPA, tuve suerte de tener a una docente que era una fenómena, que era Carmen Tornaría. Sí, claro. Carmen fue mi profesora, de mi clase, en didáctica. Yo me acuerdo, me impresiona el cuento que voy a hacer por los años que parece que fueron, ¿no? Era el tema de la televisión. La mujer te decía, ustedes no compitan con la televisión, porque vos sos un tipo que estás parado y tenés un pizarrón atrás, las tizas. Sí. La televisión tiene color, movimiento, esto, no sé si había control remoto, creo que sí, todo. Imagínate ahora. Se puso un poco más áspera la competencia. Está más dura la cosa. Si no puedes contra el enemigo, únete y haz la parte de la clase. Y eso hay que incorporarlo. Y es interesante porque es una danza, ¿no? Porque hoy en día la regulación que se está aprobando en Europa, por lo que entiendo, es sacar los celulares del aula, pero ingresar con inteligencia artificial desde otro lugar. Bueno. Entonces, es una danza que parece que... Bueno, pero ahí va, justamente esa discusión, ¿vos la querés dar también, la de los celulares? Sí, a mí me la han preguntado. O sea, yo, a ver, quiero ver cómo funciona en algunos lugares. Bueno, Brasil, no sé si Brasil... Brasil, algunos lugares, Argentina, creo. Australia son las referencias que yo tengo. Pero son rigurosos, ¿no? Con ese tema. Yo tengo muchas dudas de eso. Porque, insisto, está tapando yo con un dedo. Claro. He hecho experiencias artesanales. Y hay una cosa que extraño una montaña, es estar en un aula y enseñar. Pero, porque me encanta. Sí. Pero, a ver, un día en una clase, yo estaba dando una clase en 4º año, ¿no? Entonces, era la lucha con los botijas, con el tema del celular, lo miras así, tipo celador. Sí. Claro, sí. Y las mujeres, pelo largo, no estaban ni los auriculares inalámbricos, ¿no? Se ponían por acá atrás del pelo, el cosito, y eso sí me superaba, porque era que no te estaban gritando nada, ¿entendés? Claro. Estaba totalmente ausente de la clase. Era fulminarlo. Pero un día le digo, miren muchachos, busquen la definición de populismo. Se zambulleron a buscarla, algunos buscaron, capaz que hicieron 70 millones de cosas más. Después, segunda pregunta, busquen políticos populistas.
Y encontraron, yo qué sé, no sé, ponían Chávez, Felipe Claro. González, salía todo. Bueno, empezamos a trabajar de eso. Y yo utilicé eso para trabajar en clase. Me acordé de Carmen Tornadía, Claro. que no, esto no puede ser mi enemigo. Entonces, no estoy muy en la línea prohibicionista porque creo que te saca de pista. Sí. Esa es mi definición, yo qué sé. Y a su vez, aprovecho una cosa que no me preguntaron, pero yo la digo. En 2023, cuando estaba en el Parlamento, con el todo, ¿se acuerdan de la polémica que se armó con el asunto Spotify? Sí. Bueno, Es verdad, sí. que Que se iba del país. se iba del Sí. país, no sé qué, ese tema vamos a tener que trabajarlo en estos meses, porque hay algún lío por ahí, suelto. Pero bueno, Primicia. Después, no, solo títulos. Ese lo traje yo, no me preguntaron. Ah, bueno. No vale ese. No, pero el punto vale por este. Le pedí una reunión al capo, al presidente de OMPI, en Ginebra. Había viajado a un evento ahí. Y me acuerdo que le dije, bueno, ¿qué experiencia tienen ustedes con este fenómeno Spotify? Y le dije, bueno, en España estaba pasando una cosa, acá tenemos este tema planteado. Y el hombre estaba así, con inteligencia artificial. Y si tú vas a todo el mundo de la producción cultural, Sí. ni hablemos que te atraviesa, pero esta vez me fui solo. Pero sí, bueno, no, te voy a volver a preguntar por Spotify, pero... Pregunta que no moleste. no, en una época cuando andaba en el ómnibus. no, ahora le dejo a alguno de mis colegas también, pero volviendo, porque Sí. no sé si yo al menos, capaz que es desinformación mía, pero del proyecto ese que tienen con Google, no sé si se sabe mucho. ¿Podrás contarnos de qué se trata? No por ocultar, porque en realidad ellos vinieron acá, la representante de Argentina, con un mexicano también, y ellos vieron la experiencia que ya existe en el Uruguay Con el Plan Google, Ceibal. y con Google además, con toda el vínculo que ya existe con el país, y dijeron que querían profundizar. ¿Por qué? Porque ven en el Uruguay un acumulado importante. Plan Ceibal, todo lo que significó el desarrollo de Antel, el data center y demás. O sea, tenemos un potencial. Y los de la gente de Plan Ceibal se tiró de cabeza porque son tipos muy abiertos y trabajan en la materia. Plan concreto, hay varios, pero como yo no tengo especialización en esto, me parece que le podría sacar mejor jugo a la respuesta de la pregunta que vos haces a la gente misma de Ceibal, Pero así, en líneas generales, comentarios. Bueno, te diría que invertir en el Uruguay. Es decir, invertirse. Se vienen cositas. Cositas. Ok. Pero bueno. ¿De inversión de cuánto estamos hablando? No, todavía no definimos. Pero Bien. lo bueno es que ellos vinieran a nosotros y bueno, hay que articular bien. Porque a mí lo que me importa mucho es sí la articulación con la sociedad toda desde el conocimiento, pero también con el sistema educativo. Vos tenés una herramienta muy potente a través de Plan Ceibal que hoy las generaciones que vienen, tanto de docentes como de estudiantes, es por donde van a transitar. Entonces, lo que hubo es un espíritu muy colaborativo, te diría. Bien. José Carlos, mucho se ha hablado en estos días con el gobierno instalándose de herencias, ¿no? A veces malditas, a veces no tanto, con las cuestiones que se encontraron, que quizás son inesperadas. Vos asumís en un lugar donde se planteó una transformación educativa, una reforma educativa, y te quería preguntar justamente con qué te encontraste y con qué ánimo. Yo creo que te he escuchado que no tenés un ánimo refundacional, ¿no? Pero te encontraste al asumir el ministerio con algunas cuestiones que quizás te llamaron la atención. Sí, ¿Cuál es el balance? Sí. A ver, primero todavía no puedo cerrar balance. Ok. Número 1. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación tiene 15 unidades ejecutoras. Decir 15 unidades ejecutoras para que la gente que nos está mirando tome dimensiones es, por ejemplo, anoche estaba hablando con el director de Patrimonio. ¿Tá? Tema. Una de las unidades ejecutoras. Patrimonio, Sí. que es una de las unidades ejecutoras, ¿verdad? Sí. Tiene de todo.
Sí, sí. Adentro, a su vez. No se imagina el universo que es eso. Después tenés... Nomenclatura, me imagino, todo. No, tenés todo. No le voy a decir hoy. Pero tenés de todo. Tenés Dirección Nacional de Cultura. Y adentro de ello, música, Letras. artes técnicas, artes visuales, letras Sí. y más cosas. Por ejemplo, ¿qué problema tenés ahí? Y ya voy a transformación educativa. Sí. Es que, según me transmiten de esa dirección, se había ejecutado aproximadamente el 96% del presupuesto destinado para este año, ya, prácticamente cuando entramos, Pero queda un 4 para lo que al resta. resto. Entonces, hay una serie de programas. Houston, we have a problem. Exactamente. Y ahí hay problemas. Claro. Hay otras que no pasan eso. Entonces, ahí estamos en eso. En transformación educativa, yo vengo a estar conversando ahora con Codicen, de hace un ratito, y ahí Cayani. con Cayani, sí. Y ahí lo que tenemos que ver objetivamente son qué cambios hay que hacerle a los contenidos. Porque en eso uno tiene que llegar sin mochila, es decir, no tenés que cambiar por cambiar. Claro. Tenés que cambiar aquellas cosas que tengan que cambiar. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero doy un ejemplo. Antes de asumir como ministro, yo le pedí una reunión al rector. Y el rector estuvo con varios decanos y nos recibió. Le dije, vamos a tomar la iniciativa nosotros antes de asumir, querémosla con la Universidad de la República. En la reunión, me acuerdo como si fuera hoy, que el rector de la Universidad de Química dijo que debieron cambiar los niveles de exigencia de carga de horas de química para ingresar a la facultad por el cambio que se hizo en la transformación educativa que redujo la cantidad de horas de química. ¿Tá? La pregunta es, ¿hasta qué punto vos haces cambios en la educación media que no mirás el impacto o la exigencia del siguiente nivel, terciario o universitario? Después, antes de ayer, en Las Piedras, en el liceo donde yo di clases y fui alumno antes, se largó el Plan Nacional de Deporte. Cantó el coro y una muchacha del coro vino a decir, bueno, acá precisamos que tener más horas de coro porque tenemos nada más que 2 o 3, y no sé cuántas en la semana. Entonces, no podés hacer la suma de las aspiraciones. Tiene que ser un plan que priorice porque no es eterno esto. Entonces, ¿Es meramente curricular? O sea, No, es curricular en una parte, pero sobre todo me parece que tiene que ver con el vínculo de los actores educativos. O sea, si te pasó esto, que el 90 y pico % de los docentes de las asambleas técnicas docentes, que para que quede claro, no son los sindicalizados. Los incluyo, pero no son. Es el 96% de quienes van y dan clases en liceo y en UTU. Dijeron que estaban en contra de la transformación educativa. Hay un problema grave. ¿Por qué? Porque si vos, que vas a estar en el aula, estás en contra y tenés un plan curricular, por mejor que sea, te sentís ajeno o está cuestionado, no está bueno. Vos habías planteado la posibilidad de reinstaurar la participación de los docentes en los consejos de concentrados de la educación. ¿A eso te referís? A eso conceptualmente sí. ¿Y pero cómo sería? Ya te digo. Sí. Pero también a que las ATD, que ya existen y no tenés que volver a instalarlo, asambleas técnico-docentes, tengan otro tipo de involucramiento. O sea, que haya una evaluación técnica y con la comunidad educativa. Eso tiene plazos. ¿Tá? Estimo yo que a fin de este año debería, pero eso no es un tema mío, no es del Ministerio, es de ANEP, estimo yo va a haber una situación diagnóstica de qué cosas cambiar o no. ¿Por qué? Porque en noviembre de este año, noviembre, diciembre, por ahí, se eligen las horas para el año siguiente. Y este es un año muy particular, porque está cargado con el presupuesto. O sea, lo que vos definís presupuestalmente para este año vale por 5. Claro. Entonces, es como que van a haber muchos debates, temas a resolver simultáneo. Pero tengo miedo que se me olvide lo que me preguntaste de la ley de la participación. Sí. Eso tiene que ser por ley. Y vamos a presentar la ley. Yo ya tengo hecho con un grupo compañero el anteproyecto. De hecho, estamos consultando con algunos
compañeros y técnicos para ver las características, porque no es solo restaurar, porque la LUC sacó Eso te la iba a participación, preguntar. Ahí va. ¿verdad? Pero fue De los refrendado con el Sí, y eso es un buen punto, pero ¿cuál es el asunto? Es cierto, hubo un plebiscito en que eso no salió, pero tan cierto como eso es que después hubo una elección nacional. Y en la elección nacional el Frente Amplio llevó en su programa explícitamente que esto, si ganaba, lo iba a proponer. Lo hizo en el plebiscito después. La fórmula Yamandú Carolina le dijo a todo el Uruguay, nosotros si ganamos queremos que los partidos vuelvan los consejos de concentrados con participación de los docentes. Es decir, y ahí también hubo 2 veces una mayoría clara para que esto pasara. Entonces, sobre estos asuntos hubo un pronunciamiento, sí, de referéndum, pero también hubo un pronunciamiento, el último y más reciente, de la sociedad en su conjunto. Entonces, va a depender por la composición de diputados si hay o no, por si hay mayoría. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es presentar una propuesta. Ahora, después, este es un periodo tan atípico a todos los que se vivieron de la restauración de la democracia hasta hoy. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene asegurada de antemano las mayorías y la oposición no tiene mayoría para sacar. Totalmente. Sí, y ahí hay un juego permanente político. Y bueno, tenemos un riesgo. Bueno, mucha conversación. El riesgo, ¿sabes cuál es? El bloqueo. Y ahí la gente no va a estar mirando. Claro. Porque el bloqueo es lo peor. Bien. José Carlos, ya para ir cerrando, vos recién hablabas, hacías mención eso de la cantidad de unidades ejecutoras que tiene el Ministerio y demás. Y yo no sé, creo que me perdí un poco en la información, o sé si se avanzó o no, pero en un momento se había planteado el cambio de nombre, ¿no? Del Ministerio de Cultura. Se planteó. A hacer un cambio del Ministerio de las Culturas, las Artes, los Patrimonios y la Educación. ¿Eso en qué está? Porque tiene que ser por ley, ¿no? También. Sí, yo personalmente no lo tengo como una prioridad. No lo tenés como una prioridad. Para hacerlo claro. ¿Está? Ok. A ver. Es medio largo para los periodistas. Es largo, o sea... El ministro de las Artes, las Culturas, el Patrimonio. La sigla. Cuando terminás de hablar de eso, se terminó la nota. Por eso. Pero no, a ver, es así que tiene eso y tiene más adentro el ministerio. A ver, por eso. Tenés, para que tenga una idea, hay una parte que son los asuntos legales y constitucionales, no me acuerdo ni cómo se llama la unidad esa. Sí. Está el doctor Mario Galiotti al frente. Ahí se aprueban o no, y tienen trámite, todas las fundaciones y todas las organizaciones civiles del Uruguay de lo que venga. Sí. Y eso es, digamos, imagínense todas las que hay, desde la del fútbol, por decir algo, sí, claro. hasta la de las bochas, todo, lo que vos quieras. Sí. Bueno, ahora con el mundo del pádel, me imagino que... Sí, los de clubes canábicos, lo que vos... Claro. Todo lo que se organice, que sea una... Eso está ahí. Bien, yo tenía, en realidad tengo 2, pero me van a ejecutarse a vos, ¿no? Porque pero estamos yo las medio contesto rápido. Dos. Primero, no me quiero ir sin saber la bomba o posible bomba que tiraste de Spotify. ¿Qué es lo que está en discusión o qué es lo que van a tener que hablar? Y tenemos que hablar en estos términos. Hay diferencias entre la ley, que fue acordada por todos, y la reglamentación. Okay. Entonces ahí hay que conversar digamos, con respecto a los productores y los intérpretes. Es un tema de una complejidad gigante. O sea, no está resuelto, básicamente. No lo que en un momento quedó con ruido, es muy importante. No. Y es importante. Carácter nacional, no con la empresa. Es con la implementación. Es complejo, muy complejo, porque mira, todas las leyes de derecho de autor tienen muchas complejidades, y lo que sí definí claramente, va a haber un nuevo Consejo de Derecho de Autor, ya tenemos propuesta, todavía no la hemos hecho pública ni lo vamos a hacer, pero el camino claro es el consenso de partes. Y lo último, porque me parece importante, porque siento que esto es medio, voy a editorializar, perdón, pero siento que es transversal a todos los gobiernos. Siempre se habla del tema de traer a las personas que están por fuera del sistema, pero ¿te parece que con una campaña de bien público, con asignación de 2.000, de un bono a las familias y demás, a familias donde se está hablando que hay niños
o adolescentes que están usando armas, realmente se puede llegar. No hay una sociedad que lamentablemente, no es por ser, pero es ser realista, a la que efectivamente no se puede llegar desde el Estado, que Bueno, está perdida. Es no. difícil plantearlo así, pero esas Bueno. acciones parecen no ser suficientes. Yo entiendo que puede ser eso parcialmente cierto. Es decir, lo que no podés es renunciar. Claro. No podés renunciar. Entonces, que es muy difícil, sí, que las soluciones que vayas haciendo son parciales y que es un proceso largo, porque es decir, a ver, cuando el añorado Uruguay de los fines de los 60 y poner fines de los 60 o los 50, de educación de super calidad, eran unos poquitos los que estábamos en el sistema público, ¿tá? Y había una enorme cantidad de gente que no estaba. Había una sociedad menos desintegrada. Claro. O sea, y el mercado laboral no te exigía. Hoy es mucho más complejo para los jóvenes ser jóvenes de lo que era para mí cuando yo era joven. Muchísimo más. Entonces, lo que vos planteás es verdad, son estímulos para que mejore gradualmente digamos, la presencia en las aulas, involucrarse, pero es muy complejo, porque está la sociedad en algunos estamentos muy complicado. Y hay cosas que tienen que ver con la seguridad y otras, por ejemplo, el impacto de la salud mental. Si vos sos pobre, tenés menos condiciones para resolverlo, pero no golpea la puerta de la gente exclusivamente con bajos recursos. Ni tan pobre, esa es la verdad. Te pasa en cualquier estamento de la sociedad, cualquier nivel socioeconómico. ¿Cuántas personas conocés que por distintas razones precisan apoyo y a veces no lo tienen y pasa lo que pasa? Claro. Sí, sí. Bien. José Carlos Maía, ministro de Educación y Cultura, por ahora, no de las artes, los patrimonios. No, por lo menos no en la chapa. Ahí va, bien. Te quedamos muy agradecidos por haber venido acá con nosotros Muy claro. a arreglar el mundo, se arregla el mundo. Tampoco. Y estamos en contacto siempre. Gracias. Bueno, muchas gracias. Como dice un amigo, cometamos nuevos errores. Cometamos nuevos errores. Me encantó, Gracias. me encantó. Excelente.